titula Bogotá 39, nuevas voces de ficción latinoamericanas, que acaba de publicar Galaxia Gutenberg a Espanya i que ha estat publicada per diverses editorials independents en diversos països d'Amèrica Llatina. Nos hace mucha ilusión a Hernán Tarrida, editor de Galaxia Gutenberg, a Live Festival y a mí en particular como director del Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, presentar este libro, porque supone una apuesta por la emergencia, una apuesta por dar a conocer escritores y escritoras interesantes de América, y porque además, en el caso particular mío, yo soy autor de Galaxia Gutenberg y Mónica Ojeda, una de las 4 invitadas de esta noche, es exalumna del Máster en Creación, y además lo hemos hecho coincidir con la fiesta del 10º aniversario del Máster, de modo que estáis todos invitados a las 9:30 a subir 2 calles, ir aquí a Malmes con Rosellón, a la universidad, y tomaros una cerveza y bailar un poco, porque habrá una DJ que es bastante bailonga. En el caso os presento a mi izquierda Carlos Fonseca, después Gonzalo Elteix, Mónica Ojeda y Marina Torres, 4 autores de antología, 4 autores seleccionados por el festival y que son 4 de los 39 elegidos, que por tanto son 4 de las voces más interesantes que actualmente están creando en América Latina o en varios lugares del mundo, pero con origen latinoamericano, en lengua española, menores de 39 años. Dice la leyenda, aunque creo que es en este caso crónica histórica, que en el segundo o el tercer viaje de Colón a América, el rey Fernando le encargó esa fruta de la que hablaban varios viajeros, que parece ser que era la piña, y le encargó que trajera piña de América. Colón trajo mucha piña, reservó una zona encubierta importante para acumular mucha piña, porque evidentemente los deseos del rey eran órdenes a sus oídos, y de toda esa gran cantidad de piña que viajó encubierta por el océano Atlántico, dice la leyenda, que parece ser que es crónica histórica, que llegó una única piña a puerto, y que llegó una única piña a ser entregada al rey. El rey la recibió, pero cuando iba a tocarla, decidió no tocarla, dijo: no, tírala, o tírela, o tírela usted, o tírela vuestra merced. Como fuera, le dijo: no la quiero. Y Colón, evidentemente, había conseguido la proeza de llevar la maldita piña hasta España, y no lo entendía, pero al final, evidentemente, era una orden real, tiró la piña. Le dijo: la tiro, pero por favor, dígame, vuesa merced, por qué la tengo que tirar. Y el rey le dijo: ¿y si me gusta? Y era muy sabio. Realmente, si le gustaba mucho la piña, posiblemente nunca más podría comer piña, o tardaría años en poder volver a probar la piña. Eso es lo que nos ha pasado durante décadas con la buena literatura latinoamericana, ¿no? Te llegaba un libro por casualidad, porque un amigo viajaba, porque alguien te lo regalaba, o te llegaba una antología, ¿no? Con un cuento que te gustaba, y era imposible conseguir libros de ese autor, y la incomunicación y la falta de fluidez entre ambas orillas y entre los propios países de América Latina era tal que muchas veces no podías disfrutar hasta el cabo de mucho tiempo de los libros que deseabas leer de autores que te interesaban. Por eso el Live Festival y en general los festivales y las relaciones entre editoriales independientes y la distribución en España y en otros países de muchas editoriales pequeñas de América Latina viene a paliar este problema, y casi que me parece que ahora estamos en el extremo contrario, ¿no? Que tienes tanto que leer interesante que te cuesta mucho seleccionar, y creo que estas iniciativas permiten justamente eso, ¿no? Es una selección posible, es una selección discutible, como todas, pero es una selección útil, y eso es lo que realmente importa e interesa. Durante buena parte del siglo XX, el viaje de formación de todos los jóvenes escritores latinoamericanos
fue eminentemente a París. Hubo momentos de la historia de París donde había una enorme cantidad de escritores latinoamericanos, ¿no? El famoso encuentro entre Miguel Ángel Asturias y Paul Valéry, en que Paul Valéry le recomienda a Asturias que se vuelva a Guatemala, porque en París es imposible destacar y es imposible encontrar tu voz y tu visión poética, y en cambio en Guatemala no había realmente ni competencia y sobre todo había historias fuertes indígenas en este caso que redescubrir, ¿no? Y Asturias vuelve a Guatemala, escribe El señor presidente, escribe Leyendas de Guatemala y acaba siendo premio Nobel de Literatura. Después de París hay una época un poco intermedia en que Madrid tiene cierta importancia, ¿no? Rubén Darío, Pablo Neruda, y en los 60, gracias a Carmen Balcells, gracias a Seix Barral, gracias a El Boom, a García Márquez, Donoso, Vargas Llosa y compañía, empieza una etapa que yo creo que todavía no ha acabado, en la cual Barcelona es la gran ciudad donde el joven escritor latinoamericano desea pasar una época de su vida y formarse como escritor. O quizás sí ha acabado o está en crisis, porque durante los últimos años ocurre un fenómeno muy interesante, que es que ya no hay una única dirección, ¿no? Ya no hay una capital, porque hay escritores muy interesantes, jóvenes, ahora mismo viviendo en Bogotá, con origen en Uruguay o en Chile. Hay muchos jóvenes escritores latinoamericanos que se están formando en másters tan buenos como el de la Universidad de Nueva York, de escritura creativa en español, o el de la Universidad de Texas, que dirige Cristina Rivera Garza. De modo que lo que estamos más bien es ante una red en la cual Barcelona es un nodo importante, y este evento creo que lo demuestra, pero un nodo más. Digo esto porque, leyendo los cuentos de Bogotá 39, el único rasgo que he conseguido encontrar en común, no en todos los cuentos, por ejemplo no en Caninos de Mónica Ojeda, pero sí en los otros tres de esta mesa, y sí en la mayoría de los demás, no la mayoría, pero quizá en 20 y tantos de los 39, es el del movimiento. Lo que tienen los autores en común por sus biografías y por sus textos es la inquietud, es el nomadismo, es el viaje, es el turismo, es el cambio de ciudad por trabajo, es el interés en autores y realidades muy distintas, la exploración de la otredad en todas sus manifestaciones, y prácticamente ese es el único rasgo en común de estos relatos. También es importante la violencia, quizás sería el segundo factor que se podría encontrar como un denominador, pero poco más. Me parece que lo que importa es la diversidad, lo que importa es la pluralidad, son estéticas muy distintas, voces muy distintas, incluso idiomas distintos, porque hay tres autores de la antología que se expresan habitualmente en inglés, y que incluso han hecho en inglés su lengua de expresión literaria, y hay 5 o 6 que trabajan en inglés, de modo que incluso el bilingüismo sería otra característica posible de esta antología. No quiero hablar mucho más, quiero que sean ellos los que tomen la palabra y que conversemos, pero sí que quisiera hablar brevemente de los textos de ellos cuatro. El primero que encontramos en el libro es el de Gonzalo, se titula Los días pasados, y es un fragmento, el inicio, de una novela breve que él está todavía escribiendo, y es un inicio bastante impactante, ¿no? Tú esperas leer un relato vinculado con el viaje, es un viaje como al pasado, por un lado, pero también a un lugar en la orilla o lejano de su mundo habitual, y de pronto ocurre un gesto violento, ¿no? Que no te esperas, y que es un golpe que le da a un personaje a otro, pero también te lo da el escritor, el narrador, a ti, ¿no? Y me hace muy buen final de un capítulo que casi se puede leer como un relato. El segundo relato de la antología es de un misterioso Carlos Manuel Fonseca, que creo que es un contagio de Carlos Manuel Álvarez, o de que en tu pasaporte pone eso y se quedó, pero Carlos Fonseca seleccionó para la antología un texto que se titula La marcha hacia el sur, que es un fragmento de su última novela, Museo Animal, fue destacada